Vamos a hablar de síndrome genituurinario. ¿Cuál es su concepto? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? ¿Y cuál es el tratamiento hormonal? La definición de síndrome genitourinario, que es lo que se conocía anteriormente como atrofia vaginal o atrofia de la menopausia, atrofia vulvovaginal de la menopausia, la NAMS lo define como una condición crónica porque es una condición que persiste en el tiempo. Es progresiva porque desde el inicio de la menopausia va progresando este síndrome y abarca alteraciones fisiológicas y anatómicas que afectan labios mayores, labios menores, vestíbulo, introito, clítoris, vagina y el tejido del tracto urinario inferior. Esta condición viene dada como resultado de la disminución de los niveles de hormonas sexuales, específicamente estrógeno, que generalmente está asociado a una menopausia natural, pero también puede venir por una menopausia quirúrgica, por una menopausia por radiación y una falla ovárica prematura, por lo que el síndrome genitourinario se asocia básicamente en general a la menopausia, pero se asocia a una disminución de la producción de estrógenos por parte del ovario. Cualquier condición que genere este hipoestrogenismo va a dar lugar al síndrome genitourinario. Comprende síntomas entonces, el síndrome como tal, asociados tanto a la región genital, que serán los síntomas genitales, síntomas urinarios, y por supuesto afecta la esfera sexual. La atrofia vulvovaginal, como concepto aparte, son las características que van adquiriendo los genitales posterior a un hipoestrogenismo sostenido. El más frecuente, por supuesto, después de una menopausia natural, pero como dijimos, también puede estar asociado a menopausia quirúrgica y a insuficiencia ovárica prematura. Pueden o no estar presentes los síntomas asociados descritos en el síndrome genitourinario. No involucra cambios y síntomas urinarios, es decir, la atrofia vulvovaginal solo se refiere al área genital y forma parte del síndrome genitourinario. ¿Por qué es importante? ¿Por qué traemos a colación el síndrome genitourinario de la menopausia? En primer lugar, porque es algo que afecta la calidad de vida de la mujer en la posmenopausia, sobre todo en la posmenopausia tardía, porque recordemos que como es progresivo, pues a más años alejados de la última menstruación, pues más severa la afección. Hay un gran desconocimiento de la paciente de este síndrome. Entonces, tienen infecciones urinarias a repetición, tienen sequedad vaginal, lo asocian a la menopausia, pero no saben que es un síndrome genitourinario que puede ser atendido y tratado de forma adecuada. Progresa en el tiempo, es decir, que nunca mejora, no es como las oleadas de calor que eventualmente después de 5 años, 10 años, la paciente deja de tener síntomas, estos síntomas vasomotores. En el caso del síndrome genitourinario, más bien progresa con el tiempo y se pone peor. Por eso es importante atenderlo y tratarlo. Y por supuesto, mientras más precozmente tratemos, reconozcamos e iniciemos tratamiento, pues más efectivo va a ser y menos síntomas y molestias va a dar este síndrome genitourinario. Hay diferentes cambios genitourinarios en la menopausia. Aquí por lo menos podemos ver cómo son las características del epitelio vaginal normal sometido a influencia estrogénica. Tenemos que tiene estas tres capas, el epitelio, la lámina propia y el músculo liso. Aquí vemos un zoom, vemos que el epitelio es bastante grueso. En la lámina propia están los vasos sanguíneos, los nervios, todas estas células que se requiere para el crecimiento del epitelio y posteriormente tenemos el músculo liso. ¿Cuáles son los cambios que suceden después de la menopausia o cuando hay una disminución del estrógeno? Hay un adelgazamiento pulvar y vaginal, este epitelio se adelgaza tanto a nivel de la vagina como de la vulva. Hay una disminución del colágeno y de la elastina, disminuye el flujo vascular a nivel de la lámina propia, disminuye entonces las secreciones vaginales y por supuesto la lubricación. Hay una disminución del glucógeno en las células con alteración de la microbiota y aumento del pH, lo que hace más susceptible a la paciente de tener infecciones vaginales. La vagina se acorta y se estrecha y también hay una debilidad del piso pélvico.
En estas dos láminas podemos ver un corte histológico de la vagina. Del lado derecho vemos la mujer en edad reproductiva con el epitelio grueso, con ondulaciones de la lámina propia hacia el epitelio. Vemos la lámina propia que está llena de vasos sanguíneos. Contraria a la atrofia, que es la imagen de la izquierda, donde vemos que hay un adelgazamiento del epitelio, se pierden las ondulaciones y vemos que hay una disminución de la vascularización a ese nivel. En este corte de la vagina podemos ver del lado izquierdo lo que es la anatomía de una vagina antes de la menopausia y del lado derecho la anatomía de una vagina después de la menopausia. Vemos que el fornix vaginal se pierde, la pared vaginal se va adelgazando, hay una disminución de las arterias vaginales, el flujo sanguíneo vaginal se ve reducido, los pliegues rugosos se van perdiendo, se acorta la vagina y se atrofian los labios mayores y menores y además hay un estrechamiento de la vagina. Esto, por supuesto, trae como consecuencia estos síntomas. A nivel genital, que es donde son más evidentes, donde hemos descrito los cambios, puede haber sequedad, puede haber prurito, ardor, leucorrea y disminución del vello a nivel del pubis. A nivel urinario, la paciente puede presentar disuria, urgencia, incontinencia de esfuerzo, prolapso de la uretra e isquemia del trígono vesical, lo que puede generar incontinencia. Sexualmente puede haber falta de lubricación, esto genera dispareunia, la dispareunia viene dada tanto por la falta de lubricación como la estrechez y acortamiento de la vagina. Puede haber sinusorragia, al estar adelgazado el epitelio puede sangrar con el roce durante la relación. Hay una disminución del deseo sexual porque se asocia el dolor con la relación sexual, la dispareunia con relación sexual y no hay ningún placer y eso además genera una disorgasmia. ¿Cómo hacemos el diagnóstico del síndrome genitourinario? En primer lugar, la evaluación clínica, todos estos cambios descritos los podemos ver al examinar a la paciente. Si medimos el pH vaginal, este es mayor a 5, normalmente el pH vaginal es ácido, es menor de 5. Objetivamente podemos ver el índice de maduración vaginal, que es una mayor proporción de células basales y parabasales con respecto a células superficiales. Al haber un estrechamiento o adelgazamiento del epitelio, recordemos que el epitelio de la vagina y de la vulva está constituido básicamente por células parabasales, basales, intermedias y superficiales, que vienen dadas por la maduración que estimula el estrógeno. Al no haber estrógeno, pues no hay cantidad de células superficiales, sino un número mayor de células basales y parabasales. Eh, Se han ideado diferentes índices, les traigo a colación el índice de salud vulvar. Este índice de salud vulvar, de una escala Palacios, porque fue diseñada por el doctor Santiago Palacios, pretende a través de las medidas, de diferentes medidas que se les da un puntaje, establecer si hay o no atrofia vulvar. Se evalúan los labios mayores y menores, el clítoris, el introito y la elasticidad, el color de la mucosa y si hay o no presencia de dolor y molestia. Se le va asignando, dependiendo de la cantidad de signos y síntomas que presente la paciente, una puntuación y el score, si es de 0 a 5, la puntuación total se considera que es atrofia leve, de 5 a 10, atrofia vulvar moderada y si es mayor de 10, una atrofia vulvar severa. Esto nos permite de manera objetiva evaluar cómo es la salud vulvar de la mujer. Vamos al tratamiento. El tratamiento en general del síndrome genitourinario es una coordinación de diferentes medidas que debemos tomar en cuenta. En primer lugar y principal, la educación. Podemos dar tratamiento hormonal y o no hormonal. A veces se requiere el uso de vibradores y dilatadores, ejercicio de piso pélvico si hubiera alguna incontinencia o prolapso asociada y si hay problemas sexológicos que no mejoran con el tratamiento, asesoría con sexología. La educación se considera que es un nivel C de evidencia para mejoría o tratamiento del síndrome genitourinario
consiste en promover el concepto de salud vaginal, es decir, reconocer el síndrome genitourinario de la menopausia como un problema y realizar entonces las recomendaciones como una higiene genital adecuada con jabones adecuados para la vulva y la vagina, como estos jabones íntimos que tienen pH ácido, algunos tienen lactobacilos, promover la actividad sexual como una manera de mejorar o estimular el tejido vaginal para que se mantenga vascularizado y así promover entonces la lubricación y las secreciones vaginales, evitar el hábito tabáquico, que está relacionado con una menor lubricación y una menor salud sexual, el ejercicio, que mejora también la vascularización, y evitar el bajo peso, porque el bajo peso está asociado a una disminución importante de los estrógenos, del poco nivel de estrógeno que queda durante la menopausia y se asocia a atrofia vaginal más severa. Después tenemos los tratamientos hormonales y o no hormonales, se pueden usar en combinación. Se comienza con los no hormonales, con el uso de lubricantes vaginales, sobre todo durante las relaciones, hidratantes vaginales y dispositivos basados en energía como el láser. No vamos a ahondar en ellos, sino el tratamiento hormonal, que es la terapia estrogénica local, que es el tratamiento de elección para el síndrome genitourinario de la menopausia que no responde a hidratantes y a lubricantes. También se puede utilizar tratamiento sistémico con terapia hormonal de la menopausia. Es beneficioso, pero solo debe usarse en pacientes que tengan otros síntomas asociados. Esto tiene un nivel de evidencia A. Los tratamientos estrogénicos locales vienen en diferentes presentaciones, como cremas, tabletas, anillo o por vía oral. Entre las cremas tenemos cremas de 17-beta-estradiol, estrógenos equinos conjugados, estriol y promestrieno. Eh, Estas cremas en general se dan de 0,5 a 1 gramo diario por 2 semanas y después una dosis de mantenimiento que son 2 a 3 veces a la semana, de 1 a 3 veces por semana. En general con 2 veces es suficiente, pero es importante hacerle ver a la paciente que debe mantener el tratamiento porque el síndrome genitourinario es una condición crónica que requiere un tratamiento crónico. Tenemos las tabletas o óvulos vaginales como el 17-beta-estradiol, el hidrato de estradiol y prasterona. Esto igual se da diario por 2 semanas y posteriormente se cambia a 2 veces a la semana. El anillo vaginal, que hay dos, uno de 17-beta-estradiol y acetato de estradiol. Estos anillos generalmente se reemplazan cada 3 meses y liberan diariamente una cantidad, dependiendo de la concentración del anillo, de estrógenos para mantener entonces el influjo de estrógeno constante a nivel vaginal. Finalmente tenemos el ospemifeno, que es es un SERM que se utiliza por vía oral y es estrogénico a nivel vaginal y la dosis es 60 miligramos día, igual de forma prolongada. Hay diferentes consideraciones que hay que tener en cuenta con respecto al tratamiento hormonal. En primer lugar, que está contraindicado en pacientes con sangrado genital no diagnosticado. Primero debemos saber cuál es el origen del sangrado antes de mandar el tratamiento. Está contraindicado en pacientes con cáncer hormonodependiente, pongo relativo, ya vamos a ver en qué caso se pudiera utilizar este estrógeno local. No está contraindicado en pacientes con cáncer que no sea hormonodependiente. En muchos casos más bien está indicado porque son pacientes que hacen insuficiencias ováricas prematuras producto del tratamiento. Se debe usar con precaución y en bajas dosis en pacientes que tengan alto riesgo de trombosis, aunque no se absorbe, generalmente actúa a nivel local, siempre hay un poco de absorción sistémica, por lo que la baja dosis nos garantiza que no va a tener ninguna influencia a nivel hepático, aumentando los factores de coagulación. Los estrógenos locales es importante tener en cuenta, por lo dicho anteriormente, que no tienen los mismos riesgos que la terapia sistémica porque la absorción sistémica es muy baja. No es necesaria, por esto mismo, la supervisión con ultrasonido transvaginal, salvo en pacientes con alto riesgo para cáncer de endometrio. El sangrado genital durante el tratamiento sí requiere una evaluación endometrial, porque
se considera que cualquier sangrado posterior al uso de estrógenos locales debe ser evaluado. ¿Qué pasa con los estrógenos locales del cáncer hormonodependiente? Varias sociedades están de acuerdo con que el tratamiento local no hormonal es la primera opción para alivio de los síntomas de la atrofia vaginal y el síndrome genitourinario en las pacientes con cáncer hormonodependiente, sobre todo las pacientes con cáncer de mama. Los estrógenos tipo estriol a baja dosis intravaginal pudieran ser una opción de tratamiento efectivo en pacientes que tengan atrofia importante con mínima absorción sistémica. Su uso solo debe ser considerado cuando persistan los síntomas luego de tratamientos no hormonales y por supuesto debe haber un estricto seguimiento oncológico en estas pacientes. La decisión debe ser tomada en conjunto con el oncólogo y la paciente debe tomar en cuenta los riesgos y beneficios del uso de estrógenos vaginales en su condición. Los resultados hasta el momento de los estudios en pacientes con cáncer de mama y uso de estrógenos locales no muestran un aumento de la recurrencia de cáncer en estas pacientes, así que pareciera que es seguro su uso con las salvedades que hemos dicho anteriormente. El ospemifeno, que es el tratamiento por vía oral, recordemos que es un SERM, no ha sido estudiado en pacientes con cáncer de mama, pero por las características de la molécula pareciera estar asociado a un menor riesgo de recurrencia. La prasterona, que es la dihidroepiandrosterona utilizada a nivel vaginal, no tiene contraindicación, pero debe usarse con cautela porque hay que recordar que todos los andrógenos pueden ser convertidos por la aromatasa en estrógeno. Para realizar esta presentación consulté varias bibliografías y destaco estas dos revisiones. Una es el Position Statement de la NANS de 2020, donde hacen una evaluación bien interesante del síndrome genitourinario, y el otro es este artículo de revisión que, que realiza Santiago Palacio y colaboradores sobre el manejo de la atrofia vaginal, específicamente en las mujeres latinoamericanas. En conclusión, el síndrome genitourinario de la menopausia es un problema que debe ser reconocido y atendido por la paciente y el médico. La educación, por supuesto, es fundamental tanto para reconocer el problema como para buscar ayuda. El tratamiento hormonal local no tiene efectos sistémicos, hasta el momento no se ha demostrado por el tipo de estrógenos que se utilizan y la dosis utilizada. El tratamiento hormonal local puede ser usado en pacientes con antecedentes de cáncer que no sea hormonodependiente, pero en pacientes con cáncer hormonodependiente debe ser usado con cautela, como ya vimos. En pacientes donde su actividad sexual no mejora después de las medidas tanto hormonales como no hormonales que tengamos a bien utilizar con la paciente, debe ser referida a sexología para una evaluación profunda. Es fundamental la higiene vaginal y las consideraciones terapéuticas para mantener la salud vulvovaginal, porque de esa manera vamos a garantizar una buena calidad de vida en la paciente en la posmenopausia. Como ginecólogos debemos promover la salud vaginal de las mujeres. Es parte de nuestra función. Muchísimas gracias.